¿Saben ustedes que, en este preciso instante, el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela? El 27 de noviembre de 2025, desde el Centro Espacial de Guayana, en el corazón palpitante de nuestra Tierra, un cohete venezolano se alzó majestuoso hacia el cosmos. Pero la verdadera conmoción llegó después. Apenas unos días más tarde, Venezuela, con una proeza que desafiaba toda lógica, logró poner en órbita otro satélite. La Casa Blanca en Washington se convirtió en un hervidero de actividad. La CIA redactó informes de emergencia y el presidente Trump convocó al Consejo de Seguridad Nacional a las 3 de la madrugada. ¿Qué secreto guardaba Venezuela con tanto celo? Para Marcus Reed, un experto estadounidense en seguridad espacial que había dedicado los últimos 30 años a analizar a Venezuela, esta noticia era un terremoto. En su mente, Venezuela seguía siendo esa nación a la que ellos, los Estados Unidos, habían extendido una mano condescendiente. Sin embargo, lo que presenció al pisar suelo venezolano fue un impacto que trascendía por mucho su imaginación. Un sistema de control satelital que operaba a una velocidad 15 veces superior a la de Estados Unidos. Componentes espaciales 3 veces más duraderos que los fabricados en su país. Y expertos internacionales que, con la cabeza gacha, admitían que les tomaría una década entera alcanzar la tecnología venezolana. ¿Qué había ocurrido realmente en Venezuela? ¿Cómo, en 70 años desde la superación de sus crisis, había logrado esta nación transformarse hasta el punto de asombrar a las superpotencias espaciales del mundo? A través de la mirada de este experto norteamericano, les traemos ahora esta increíble historia. Me llamo Marcus Reed. Durante casi 3 décadas, he servido en el Cuerpo de Auditoría de Seguridad Espacial de los Estados Unidos. A mis 63 años, he dedicado la mayor parte de mi vida a la fría y metódica tarea de analizar las tecnologías espaciales de otras naciones. Y fue a mí a quien, en la madrugada del 27 de noviembre, me llegó una llamada de emergencia. Sonó la línea directa, esa que normalmente permanece en un silencio sepulcral. La voz al otro lado del teléfono, la de mi superior, estaba cargada de una tensión palpable. Venezuela había completado con éxito el lanzamiento de un cohete. Mi reacción inicial fue de displicente indiferencia. «Va, un satélite más, ¿cuál es el alboroto?», pensé. No era algo particularmente extraordinario. Sin embargo, mi perspectiva cambió radicalmente en el momento en que recibí el informe preliminar. El documento detallaba que Venezuela había puesto en órbita 13 satélites de forma simultánea. No solo eso, sino que habían completado la misión antes de lo previsto. Lo que me dejó aún más perplejo fue descubrir que el proyecto estaba liderado por una empresa privada, USA Tecnología, un nombre que, para mi vergüenza, escuchaba por primera vez. El alto mando no tardó en dar la orden, una investigación in situ. La directriz era clara y personal. Yo mismo debía viajar a Venezuela y verificar los hechos con mis propios ojos. Si he de ser sincero, la idea no me entusiasmaba. ¿Era este un incidente de tal magnitud como para ameritar el despliegue de un analista con 30 años de carrera? En mi memoria, anclada en el pasado, Venezuela seguía siendo una nación que necesitaba de nuestro apoyo, una percepción forjada durante mi última visita a mediados de los 90. A la noche siguiente, aterricé en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Desde el instante en que puse un pie fuera del avión, una sensación extraña, casi de dislocación, se apoderó de mí. El aire cálido del Caribe me golpeó con una humedad familiar, pero todo lo demás era ajeno. El aeropuerto no era simplemente limpio, era una obra de arte deslumbrante, una fusión de arquitectura vanguardista y un esplendor tropical que vibraba con una energía incontenible. Mi lugar de trabajo en Washington, en comparación, parecía un relicario gris y anticuado. No había filas en el control de inmigración. Docenas de portales de autoingreso,
adornados con motivos cinéticos que recordaban a Cruz 10, se alineaban en perfecta formación. Coloqué mi pasaporte sobre el escáner, el sistema realizó un reconocimiento facial, en apenas 3 segundos, la compuerta se abrió con un suave silbido. En Estados Unidos, una espera de 1 hora es la norma. Mientras me dirigía a la zona de recogida de equipajes, un robot de servicio, con un diseño elegante y aerodinámico, se deslizó silenciosamente hacia mí. En su pantalla táctil, mi nombre brillaba con una luz acogedora. No tenía idea de cómo sabían de mi llegada, pero el autómata me guió con precisión hasta la cinta transportadora correcta. Al principio, supuse que se trataba de una especie de espectáculo para extranjeros, una fachada tecnológica. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de mi error. Venezolanos, turistas, gente de toda clase, interactuaban con estos sistemas con una naturalidad absoluta, como si fuera la cosa más normal del mundo. Desde el aeropuerto, abordé el sistema de trenes que conectaba con la capital. Era el Tren del Sur, el legendario ferrocarril de alta velocidad venezolano. El interior del vagón era de un lujo y una limpieza impecables, y se movía en un silencio casi reverencial. Sentí que había entrado en otra dimensión. Al llegar a la estación central de Caracas, un torbellino de gente se movía con un orden y un propósito que desmentían la energía vibrante de la ciudad. El día de cada quien comenzaba, enmarcado por la majestuosa vista del Ávila que se colaba por los inmensos ventanales de la estación. Como debía partir temprano hacia el estado Bolívar la mañana siguiente, me registré en un hotel cercano. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, contemplé el paisaje nocturno de Caracas. Un mar de luces parpadeaba entre los rascacielos que se alzaban como titanes de cristal y acero, mientras las autopistas tejían ríos de luz incandescente. Hacía 30 años, la Caracas que yo recordaba era una ciudad caótica y vibrante, pero desordenada. El panorama que se extendía ante mis ojos era completamente diferente, una metrópolis ordenada, futurista y deslumbrantemente bella. A la mañana siguiente, muy temprano, me dirigí de nuevo a la estación. Para llegar al Centro Espacial de Guayana, debía tomar otra línea del Tren del Sur. Mientras esperaba en el andén, un tren de un blanco inmaculado, con la bandera tricolor surcando su fuselaje, se deslizó en la estación sin emitir apenas un sonido. Apenas me había acomodado en mi asiento cuando el tren arrancó. El paisaje exterior se convirtió en una estela de colores borrosos en un abrir y cerrar de ojos. Miré el velocímetro digital en el respaldo del asiento frente a mí, ya superábamos los 300 kilómetros por hora. Y, sin embargo, la vibración era casi inexistente. La taza de café sobre mi mesa no derramó ni una sola gota. No pude evitar pensar en la patética situación de los ferrocarriles en mi país. En Estados Unidos, los informes seguían concluyendo que una operación estable a 300 kilómetros por hora era un sueño lejano. Durante décadas, había escuchado las mismas promesas sobre la necesidad de reconstruir nuestra infraestructura ferroviaria obsoleta. Y aquí, en Venezuela, una red nacional de alta velocidad ya era una realidad palpable que conectaba cada rincón del país. Tras bajarme del tren en Ciudad Guayana y conducir durante 1 hora más, llegué a mi destino, el Centro Espacial de Guayana. Después de atravesar un paisaje de selva exuberante y pequeños poblados a la orilla del Orinoco, una instalación colosal apareció de repente, un oasis de tecnología punta en medio de la naturaleza salvaje. En el momento en que crucé la puerta principal del complejo, la atmósfera cambió drásticamente. El control de seguridad era exhaustivo, verificación de identidad, escaneo de huellas dactilares y de iris, e incluso reconocimiento de patrones venosos. Era un nivel de seguridad comparable al del Pentágono. Le pregunté al oficial venezolano que me acompañaba, ¿es realmente necesario un protocolo tan estricto para una instalación de investigación civil? Él me respondió con una voz tranquila pero firme, señor Reed, los datos satelitales son un activo soberano de la nación.
Es nuestro deber protegerlos. El impacto que sentí al entrar en el centro de control de satélites es algo que jamás podré olvidar. En el centro de un vasto espacio circular, una serie de pantallas gigantescas formaban un semicírculo abrumador. Decenas de científicos e ingenieros, jóvenes en su mayoría, trabajaban concentrados frente a sus monitores individuales. Las pantallas bullían con un flujo incesante de números, gráficos y trayectorias orbitales, moviéndose con tal fluidez que parecían tener vida propia. Un ingeniero venezolano comenzó la explicación. Aquí visualizamos la posición y la actitud de los satélites en tiempo real, desde 2 días antes del lanzamiento. Lo que me dejó atónito fue la forma en que los valores en pantalla fluctuaban frenéticamente. Cifras con hasta 4 decimales se actualizaban a un ritmo vertiginoso. No podía creer lo que veían mis ojos. Cuando me dijeron, los datos se actualizan 60 veces por segundo, tuve que preguntar de nuevo, pensando que había oído mal. 60 veces. En Estados Unidos, con suerte logramos una actualización cada 4 segundos. Esto era 15 veces más rápido. ¿Cómo? ¿Cómo es posible alcanzar semejante velocidad de respuesta?, pregunté, con una voz que apenas logré controlar para que no temblara. El ingeniero explicó que una inteligencia artificial, desarrollada enteramente en Venezuela, controlaba la actitud de los satélites en tiempo real, realizando microajustes automáticos. Luego, para mi humillación, se ofreció a mostrarme una comparación directa con el sistema de control estadounidense. En una de las pantallas gigantes, aparecieron 2 visualizaciones, una al lado de la otra, el método venezolano y el nuestro. En ese instante, me quedé sin palabras. Vi con una claridad brutal y descarnada cuán atrás nos habíamos quedado. El shock del Centro Espacial de Guayana aún reverberaba en mi mente cuando otra noticia me golpeó como un rayo. Venezuela iba a lanzar otro satélite, y lo haría en cuestión de días. La información indicaba que el lanzamiento estaba programado para el 2 de diciembre desde la Guayana Francesa, en una operación conjunta pero liderada tecnológicamente por ellos. Al principio, asumí que se trataría de un simple satélite de observación, nada fuera de lo común. Pero cuando recibí las especificaciones técnicas, un escalofrío recorrió mi espalda. Resolución, 0.3 metros, leí. Aquello significaba que, desde una altitud de 700 kilómetros, el satélite podía identificar un computador portátil en el suelo. Podía distinguir no solo el modelo de un coche, sino incluso lo que una persona sostenía en sus manos. Informé de inmediato al cuartel general. Esto no era un simple satélite civil. Tenía capacidades que lo hacían perfectamente utilizable para el reconocimiento militar, a la par de nuestros más avanzados satélites espía de clase Keyole. Washington entró en pánico. Poco después, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, nos contactó para informarnos que podríamos presenciar el lanzamiento en vivo. Regresé a Caracas para observar la transmisión desde sus oficinas centrales. A las 2:11 de la madrugada, en la pantalla, el cohete Ariane, impulsado por tecnología venezolana, escupió una columna de fuego y ascendió hacia el cielo nocturno. Minutos después, llegó la señal. El satélite había sido insertado en su órbita con una precisión milimétrica. Los ingenieros venezolanos estallaron en aplausos y vítores, abrazándose con euforia. Yo no pude unirme a la celebración. Mi mente era un torbellino de confusión y alarma. Me explicaron que el desarrollo había comenzado en 2016. Un proyecto de casi una década. Durante todo ese tiempo, la red de inteligencia estadounidense había sido completamente ciega a la verdadera naturaleza de este satélite. Y lo más asombroso era la soberanía de su tecnología. Desde el sistema operativo hasta los componentes a bordo, todo había sido creado con tecnología exclusivamente venezolana. La cámara de alta resolución,
el sistema de control de actitud, incluso el giroscopio de control de momento. Todo era de factura nacional. Días después del lanzamiento, me mostraron las primeras imágenes captadas por el satélite. Era una fotografía del centro de Caracas. Se podía ver con una nitidez asombrosa los objetos en las azoteas de los edificios. En los estacionamientos, era posible distinguir perfectamente las marcas y modelos de los vehículos. Yo solo podía contener la respiración, abrumado por la claridad de la imagen. El director de la ABAM habló con una calma serena. Este satélite, al que hemos llamado Guaycaipuro, se utilizará para el monitoreo de desastres y la observación ambiental. Si ocurre un incendio forestal, podremos evaluar la magnitud del daño en tiempo real. Si hay una inundación, identificaremos rápidamente las zonas afectadas. Explicó que también podría analizar el fenómeno de la isla de calor en nuestras ciudades. Quise creerle. Desesperadamente quise creer en la nobleza de sus intenciones. Pero el ambiente en Washington era muy diferente. Un informe de emergencia de la CIA llegó a mi bandeja de entrada. Alta probabilidad de que Venezuela haya adquirido capacidad de reconocimiento militar. Con este único satélite, puede vigilar no solo todo el territorio venezolano, sino también los países vecinos. La confusión se apoderó de mí. Los criterios de juicio que había construido a lo largo de 30 años se estaban desmoronando. En mi concepción del mundo, Venezuela todavía operaba bajo nuestro paraguas protector. Pero los acontecimientos que se desarrollaban ante mis ojos contaban una historia completamente distinta. Venezuela ya se había convertido, por sus propios méritos, en una potencia espacial. De regreso al hotel, miraba distraídamente el paisaje urbano de Caracas. Las calles impecables, el tráfico ordenado, los edificios de vanguardia. El caos que recordaba de hacía 30 años se había desvanecido sin dejar rastro. Y entonces, caí en la cuenta. Lo que había cambiado no era Venezuela. Era mi propia percepción. Yo era el que había quedado atrapado en el pasado. Esa noche, llamé al cuartel general en Washington. Mi voz temblaba. Hemos subestimado a Venezuela, informé. Necesitamos una reevaluación completa. La respuesta de mis superiores fue gélida. Consigue pruebas, Reed. Tráenos pruebas concretas. Fue en la madrugada de mi tercer día en Caracas. El teléfono de mi habitación sonó con una estridencia alarmante. Miré el reloj, las 3 de la mañana. Al descolgar, escuché la voz de mi director. Se ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Mi somnolencia se evaporó al instante cuando añadió, el presidente asiste. En 30 años de carrera, nunca había ocurrido algo así. Abrí mi laptop y me conecté a la videoconferencia. La imagen de la sala de situaciones era un cuadro de tensión palpable. El presidente Trump fue el primero en hablar. No puedo creer que Venezuela haya tenido éxito 2 veces en pocos días, dijo, su voz cargada de incredulidad. Insinuó que debían haber recibido ayuda tecnológica externa. Algunos de sus asesores sugirieron la participación de China o Rusia. Respondí con cautela. Señor presidente, por lo que he visto personalmente, no hay duda de que lo han desarrollado de forma autónoma. Las instalaciones, la tecnología. Todo es creación suya. Pero el ambiente en la sala seguía siendo escéptico. Un analista de la CIA comenzó a rebatir mis afirmaciones. No podemos aceptar la capacidad tecnológica de Venezuela. Tienen que estar recibiendo ayuda de alguna parte, insistió. Su conclusión fue tajante. Ese cohete puede ser adaptado como tecnología de misiles, y el satélite es de uso militar.
Debemos considerar a Venezuela como una amenaza potencial. Quise protestar, pero no tenía pruebas irrefutables. Al fin y al cabo, solo había visto lo que los venezolanos me habían permitido ver. No podía descartar por completo la posibilidad de que hubiera algo más, algo oculto. El presidente se dirigió a mí directamente. Reed, usted está sobre el terreno. Infórmenos exactamente qué ha descubierto. Respiré hondo y comencé a hablar. Describí el sistema del centro de control satelital, la velocidad de actualización de 60 veces por segundo, una capacidad de respuesta 15 veces superior a la nuestra. Uno por uno, detallé los hechos. La sala se quedó en silencio. Varios asesores me miraban con incredulidad, mientras otros tomaban notas con rostros sombríos. El subsecretario de Defensa preguntó, ¿esa tecnología realmente representa una amenaza para los Estados Unidos? Fui franco. Técnicamente, es más que capaz. Sin embargo, añadí, no creo que esa sea la intención de Venezuela. La transparencia que habían mostrado, su disposición a compartir datos, su actitud colaborativa. Nada de eso correspondía al comportamiento de una nación hostil. La reunión se prolongó durante más de 2 horas. La conclusión fue clara, debía profundizar en la investigación, obtener pruebas definitivas, determinar la verdadera naturaleza de la tecnología venezolana y evaluar la existencia o no de una amenaza. Esa se convirtió en mi nueva misión. Cuando la videoconferencia terminó, me quedé mirando por la ventana. El amanecer comenzaba a teñir lentamente el cielo de Caracas. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Una sola decisión mía podría alterar el curso de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. A la mañana siguiente, contacté de nuevo a la ABAE y solicité permiso para realizar una investigación más exhaustiva. Para mi sorpresa, accedieron de buen grado. Díganos qué lugar desea visitar, y lo llevaremos a donde sea, me respondieron. Les dije que quería visitar el laboratorio de Cavem Advanced Systems en las afueras de Valencia, donde se desarrollaban los semiconductores espaciales. Tuve la intuición de que el núcleo de la tecnología espacial venezolana residía allí. Unos días después, se concretó la visita. Mientras viajaba en el tren del sur hacia Valencia, no podía ocultar mi nerviosismo. Sabía que lo que estaba a punto de ver se convertiría en el corazón de mi informe. El laboratorio estaba ubicado en un discreto parque industrial. Por fuera, el edificio era modesto. Pero al poner un pie dentro, el mundo cambió. La seguridad era aún más estricta que en el Centro Espacial de Guayana. Tardé casi 30 minutos solo en ponerme un traje especial antiestático que me cubría de la cabeza a los pies. Cuando la puerta de la sala limpia se abrió, me quedé paralizado. Apenas había presencia humana. En un espacio inmenso, docenas de brazos robóticos se movían con una precisión impecable, sin la más mínima vacilación, manipulando circuitos más finos que un cabello humano. Una ingeniera, que no aparentaba más de 30 y pocos años, se acercó y se presentó. Soy Isabella Rojas, la jefa de este departamento. No pude ocultar mi sorpresa. En Estados Unidos, un puesto de esa responsabilidad estaría ocupado por un veterano con, al menos, 50 años de experiencia. Definitivamente, algo en Venezuela era diferente. Me guió a una sala de pruebas y me mostró los resultados de un test de resistencia a la radiación. En la pantalla, 2 gráficos. Uno representaba un componente estadounidense de grado militar, el otro, uno venezolano. Con el tiempo, el rendimiento del componente estadounidense decaía drásticamente. El venezolano, en cambio, resistía mucho más tiempo. La diferencia era de casi 3-1. No podía creerlo.
Ni siquiera las piezas más sofisticadas usadas en nuestros satélites militares tenían esa durabilidad. Intentando mantener la compostura, pregunté, ¿cómo es posible este rendimiento? Ella respondió con una calma imperturbable. Cambiamos el concepto desde la misma base del diseño del circuito. Para romper los límites de los métodos tradicionales, creamos una estructura completamente nueva. A continuación, me mostró un procesador de nueva generación. La prueba consistía en analizar en tiempo real imágenes enviadas desde un satélite. Una compleja fotografía de una ciudad apareció en la pantalla, y el procesador identificó instantáneamente edificios, carreteras y vehículos. El cronómetro marcaba poco más de 2 segundos. Me quedé sin habla. Nuestro equipo más avanzado tardaría más de 10 segundos en realizar la misma tarea. 5 veces más rápido. Y con un consumo de energía significativamente menor. Isabella me miró directamente a los ojos y dijo en voz baja pero firme, «Señor Reed, Venezuela ya no sigue la espalda de nadie». Esa frase se clavó en mi pecho como una daga. Durante casi 30 años, había considerado a Venezuela como un aprendiz al que Estados Unidos había tutelado. Nosotros les dimos la tecnología, les abrimos los mercados, garantizamos su seguridad. Creía en eso sin dudarlo. Pero la realidad frente a mí era otra muy distinta. Al salir de la sala limpia, sentí que las piernas me flaqueaban. Mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento me asaltó. ¿Qué demonios he estado viendo todos estos años? ¿Qué hacía la inteligencia estadounidense mientras Venezuela crecía hasta este punto? Me invadió una sensación de impotencia. En el taxi de regreso a la estación de Valencia, observaba distraídamente el paisaje urbano, las calles ordenadas, los edificios modernos. Nada de esto era una coincidencia. Comprendí que Venezuela, en silencio pero de manera constante, se había estado preparando para el futuro. Esa noche, en mi hotel, intenté comenzar a redactar mi informe. Pero me quedé sentado frente al teclado durante mucho tiempo, con la mente en blanco. No sabía por dónde empezar. Si escribía la verdad, heriría el orgullo de Estados Unidos. Pero mi conciencia no me permitiría redactar un informe que minimizara los hechos. Al día siguiente, de vuelta en Caracas, tuve un encuentro inesperado en el lobby del hotel. Era Marcel Lefebvre, un investigador del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, el CNES. Un hombre de unos 60 y tantos años, con el cansancio grabado en el rostro. Al verme, me reconoció. Nos conocimos en una conferencia espacial internacional hace 10 años, ¿verdad?, dijo con una sonrisa nostálgica. En aquel entonces, éramos rivales que presumíamos de la tecnología de nuestros respectivos países. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Nos sentamos en la cafetería del lobby. Lefebvre fue el primero en hablar. Nosotros también hemos venido a investigar la capacidad tecnológica de Venezuela, dijo, su voz carente de fuerza. Comprendí su sentimiento a la perfección. Me confesó en voz baja, nuestros cohetes europeos han fallado 2 veces seguidas. Los fallos técnicos aparecen uno tras otro. Pero Venezuela tiene éxito tras éxito, y los gobiernos europeos están empezando a sentir pánico. Asentí. En Estados Unidos pasa lo mismo. Para ser sincero, también estamos desconcertados. 2 viejos expertos, de 2 continentes diferentes, compadeciéndose en la cafetería de un hotel en un tercer país. La escena era casi cómica. Lefebvre me preguntó, ¿lo has visto con tus propios ojos? ¿La tecnología venezolana? Le describí todo lo que había presenciado en los últimos días, el sistema de control de satélites, los semiconductores espaciales. Vi cómo su rostro se contraía a medida que hablaba. Unos días después,
Lefebvre también visitó las instalaciones de la ABAE. No lo acompañé. Pensé que necesitaba tiempo para verlo con sus propios ojos. Esa noche, me llamó. Su voz estaba claramente alterada. Nos reunimos a la mañana siguiente. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Sostuvo su taza de café en silencio durante un largo rato. Finalmente, con voz lenta, dijo, Europa tardará al menos 10 años en alcanzar la tecnología que Venezuela ya ha perfeccionado. Sus palabras estaban impregnadas de un sentimiento de derrota. Quise decirle algo para consolarlo, pero no sabía qué. Yo me sentía exactamente igual. Estados Unidos y Europa, ahora empequeñecidos ante Venezuela. La verdad me dolía en el pecho. Lefebvre añadió, si no admitimos la realidad, nos quedaremos aún más atrás. No tenemos más remedio que reconocer que Venezuela nos lleva a la delantera. Asentí profundamente. Negar la realidad no cambiaría nada. Esa tarde, se organizó una reunión en la sede de la ABAE con expertos de los 3 bloques, Venezuela, Estados Unidos y Europa. Ingenieros de las 3 potencias, reunidos en una misma sala para analizar la tecnología. Al principio, el ambiente era un poco incómodo. Pero a medida que se iban presentando los datos, la atmósfera cambió. Entre técnicos, al final, todos hablamos el mismo idioma. Ante los números y los gráficos, la nacionalidad es irrelevante. Pronto, los ingenieros de los 3 países estaban agrupados, discutiendo acaloradamente. Lefebvre se acercó a mi lado y me susurró, admitir la derrota es tan doloroso. Asentí en silencio. Yo sentía lo mismo. Suspiró profundamente. Pero si no lo admitimos, no podemos avanzar. Es innegable que Venezuela lidera ahora la tecnología mundial. Lo miré fijamente. Nunca pensé que escucharía esas palabras de su boca. Al atardecer, cuando la reunión terminó, salimos a una terraza exterior y contemplamos en silencio el paisaje nocturno de Caracas. 2 viejos expertos, de pie, sin hablar durante un largo rato. No hacían falta palabras. El mismo sentimiento resonaba en nuestros corazones. Esa noche, llegó una noticia inesperada. El gobierno venezolano iba a celebrar una rueda de prensa de emergencia. Encendí el televisor de mi habitación. El ministro de Ciencia y Tecnología estaba en el podio. Su anuncio me dejó absolutamente estupefacto. Declaró que Venezuela pondría a disposición de la comunidad internacional la totalidad de sus datos de observación por satélite. Un total de 472 terabytes de información, décadas de registros de observación. Solo podía mirar la pantalla, atónito. Si esto fuera un secreto militar, jamás lo harían público. No podía entender por qué habían tomado una decisión así. Poco después, recibí una llamada de Washington. La orden era formar un equipo de verificación de emergencia. A la mañana siguiente, en la ABAE, se reunió un equipo de verificación internacional. Expertos de Estados Unidos, Europa y la propia Venezuela. Los venezolanos habían preparado un área de seguridad dedicada, permitiéndonos examinar los datos a nuestra entera disposición. El trabajo de verificación continuó durante toda la noche. Registros de observación de desastres, monitoreo ambiental, análisis de islas de calor urbanas. Con cada archivo que examinábamos, nuestro asombro crecía. Todo era absolutamente transparente. No había ni rastro de manipulación. Me concentré especialmente en los registros del satélite Miranda, el de observación terrestre. Busqué exhaustivamente cualquier indicio de que se hubieran centrado en instalaciones militares, pero no encontré nada. Solo datos de desastres, daños por incendios forestales,
zonas inundadas, el avance de la desertificación. Al amanecer, uno de los expertos europeos exclamó con admiración: es raro encontrar un país que haya acumulado una cantidad tan masiva de datos de tan alta calidad. Ni siquiera Estados Unidos tiene una gestión tan sistemática. Un analista venezolano asintió y añadió: el método de procesamiento de datos es extremadamente científico y está optimizado para fines de investigación. Si el objetivo fuera militar, la organización sería diferente. Le pregunté al jefe del equipo venezolano: ¿por qué hacer público todo esto? Él respondió con sencillez: no tenemos nada que ocultar. Demostrar transparencia es el camino más corto para disipar cualquier malentendido. Después de 2 días de intenso trabajo, el equipo de verificación internacional llegó a una conclusión unánime: la posibilidad de uso militar era cero. Eran datos puramente científicos y civiles. Quedó claro que la tecnología satelital de Venezuela se utilizaba exclusivamente con fines pacíficos. En ese momento, me sentí avergonzado. Me sentí patético por haber dudado de Venezuela desde el principio. Ellos habían actuado con franqueza todo el tiempo, y éramos nosotros los que los habíamos estado mirando a través del prisma de nuestros prejuicios. Envié mi informe final a Washington. Escribí que el análisis de amenaza de la CIA estaba completamente equivocado. Que Venezuela no era una amenaza, sino un socio con el que debíamos cooperar. Esa misma noche, después de que terminara la verificación, recibí una comunicación urgente de Washington. La Casa Blanca iba a emitir una declaración de emergencia. Desde mi habitación en Caracas, vi la transmisión en vivo, conteniendo la respiración. El presidente Trump subió al podio y, con expresión seria, felicitó a Venezuela por su desarrollo en tecnología espacial. Y entonces, hizo una declaración sorprendente. Consideraremos a Venezuela no como una amenaza, sino como un socio. Contuve el aliento, mirando fijamente la pantalla. Continuó: Estados Unidos, Europa y Venezuela establecerán un nuevo marco de cooperación espacial, la Alianza Espacial Transatlántica. Declaró que se inauguraba una era de cooperación, no de competencia. Sentí una oleada de emoción. Los informes que había estado enviando finalmente habían producido este resultado. En 30 años de trabajo, nunca había sentido una satisfacción tan profunda. A la mañana siguiente, se celebró una reunión de emergencia en la ABAE, con delegaciones de los 3 bloques. Yo asistí como asesor de la parte estadounidense. El ambiente en la sala de reuniones era eufórico. El ministro venezolano fue el primero en hablar. El espacio ya no debe ser un campo de competencia, sino un escenario de cooperación. Si las 3 potencias nos damos la mano, beneficiaremos a todas las naciones. Su voz resonaba con una confianza inquebrantable. El representante estadounidense reconoció plenamente la capacidad tecnológica de Venezuela y expresó su deseo de construir un futuro juntos. El representante europeo también manifestó su alegría por poder iniciar un nuevo comienzo. Lefebvre estaba allí, con una expresión de alivio en su rostro. Se discutieron medidas concretas de cooperación, un proyecto conjunto de desarrollo de satélites, el intercambio de tecnología de lanzamiento, la creación de una red de análisis de datos. Todos eran planes viables. Se estableció un sistema en el que Venezuela lideraría, pero las 3 potencias participarían en igualdad de condiciones. Después de la reunión, hubo una recepción. Conversé un rato con los científicos venezolanos. Hasta el final, se mantuvieron increíblemente humildes. No creían haber logrado nada extraordinario. Solo hicimos nuestro mejor esfuerzo, decían todos. Un joven investigador me dijo en voz baja: Venezuela no quiere avanzar sola. Queremos caminar juntos. No queremos monopolizar la tecnología, queremos compartirla.
Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Al atardecer, me encontré de nuevo con Lefebvre. Su expresión era mucho más brillante que días atrás. Ahora veo esperanza, me dijo. Si podemos cooperar con Venezuela, ya no nos quedaremos atrás. Se ha abierto un nuevo camino. Subimos a la azotea del edificio. La noche caraqueña se extendía a nuestros pies. Un panorama de luces parpadeantes, carreteras vibrantes y rascacielos imponentes. ¡Qué vista tan hermosa! Lefebvre dijo en voz baja, nosotros también tenemos que aprender a trabajar en silencio y con esfuerzo, como Venezuela, y a cooperar con transparencia. Asentí profundamente. Esa noche, de vuelta en el hotel, me puse a escribir mi informe final. Un reporte completo que resumiría todo lo que había visto y oído durante mi estancia en Venezuela. Me senté frente al teclado y pensé durante mucho tiempo. No sabía cómo empezar. Pero finalmente, escribí la primera frase, nos quedamos atrás. Pero Venezuela nos esperó. Esa frase era la encarnación de mi experiencia. A pesar de que habíamos subestimado a Venezuela durante 30 años, ellos no mostraron hostilidad, sino que nos extendieron la mano. Todo eso estaba contenido en esa única línea. En el cuerpo del informe, documenté sin omisiones todos los hechos que había presenciado. Las instalaciones de vanguardia en el Centro Espacial de Guayana. El sistema de control satelital que se actualizaba 60 veces por segundo. La tecnología de semiconductores de Kabim. La publicación transparente de 472 terabytes de datos. No omití ni un solo detalle. Y en la conclusión, la parte más importante, escribí, Venezuela no es una amenaza. Es el futuro que habíamos perdido de vista. Mientras nosotros estábamos atrapados en el pasado, Venezuela, en silencio pero con seguridad, siguió caminando hacia el futuro. Y ahora, hemos sido invitados a ese futuro. Mientras escribía el informe, recordé todo el camino recorrido. Todo comenzó en la madrugada del 27 de noviembre, cuando ese cohete se elevó hacia el cielo. Aquel lanzamiento, que puso en órbita 13 satélites a la perfección, asombró al mundo. Y pocos días después, el Guaycaipuro volvió a triunfar. Un satélite con una asombrosa resolución de 0.3 metros, capaz de identificar un portátil desde 700 kilómetros de altura. Era, sin duda, una proeza tecnológica de primer nivel mundial. 2 éxitos en menos de una semana. El mundo no podía sino quedar en shock. Las voces que preguntaban cuándo creció tanto Venezuela, se multiplicaron. Pero ahora lo entiendo. El ascenso de Venezuela no fue de la noche a la mañana. Fue el resultado de 70 años de acumulación constante de esfuerzo y conocimiento. Desde las cenizas de sus crisis pasadas, soportaron dificultades, lidiaron con el aislamiento, pero nunca se rindieron. Esa es la verdadera cara de Venezuela. La última vez que visité el país, en los 90, parecía que todavía necesitaban nuestra ayuda. Pero en el ínterin, Venezuela se levantó por su propia fuerza. Sin depender de nadie, pulieron su propia tecnología. La prueba fue ese cohete. Desde el diseño hasta la fabricación y el lanzamiento, todo fue realizado por ellos mismos. Y me sorprendió que una empresa privada, USA Tecnología, liderara el proyecto y cumpliera la misión a la perfección. Lo mismo ocurrió con el Guaycaipuro. Un satélite desarrollado desde 2016, con su sistema, su cuerpo, su cámara de alta resolución, todo desarrollado internamente. Sin recibir ayuda de nadie, alcanzaron el más alto nivel mundial. Y lo que más me asombró fue su actitud. La publicación completa de 472 terabytes de datos. La confianza de no tener nada que ocultar.
La acción decidida de demostrar que la transparencia es la mejor manera de disipar malentendidos. Esa actitud me conmovió profundamente. En 30 años evaluando la tecnología de muchos países, nunca había visto una nación tan íntegra y orgullosa. Hay muchas naciones fuertes, pero pocas que combinen fuerza con humildad. Venezuela es precisamente eso. Al hablar con sus investigadores, sentí algo. Nunca se jactan. No se creen grandiosos. Todavía estamos en el camino, dicen con humildad. Y esa humildad, pensé desde el fondo de mi corazón, es su verdadera fuerza. Tener la capacidad pero no presumir. Ir a la cabeza pero querer caminar juntos. Esa fue la verdadera grandeza que Venezuela demostró. El sistema automatizado que vi en el aeropuerto de Maiquetía. El tren del sur corriendo a 300 kilómetros por hora. Las instalaciones de vanguardia del Centro Espacial de Guayana. La línea de producción robotizada del laboratorio de Cabim. Cada uno de estos elementos hablaba del poderío de Venezuela. Pero la verdadera grandeza no estaba en la tecnología en sí. Estaba en el corazón de las personas que la crearon. Un espíritu de compartir, no de monopolizar. Una actitud de elegir la cooperación sobre la competencia. La generosidad de avanzar y esperar a los que se han quedado atrás. Esa fue la razón que convirtió a Venezuela en una verdadera superpotencia. En la última página de mi informe, escribí, Venezuela no es una amenaza. Es el futuro del que debemos aprender. El cohete y el Guaycaipuro no fueron simples logros del desarrollo espacial. Fueron un mensaje de Venezuela al mundo. Y el mensaje era claro, hemos llegado hasta aquí. Pero no pretendemos ir solos. Los invitamos a avanzar juntos. Venezuela, que en solo 70 años pasó de las cenizas de la crisis a convertirse en una potencia espacial, ahora le tiende la mano al mundo. Miré por la ventana. En el cielo nocturno de Caracas, las estrellas brillaban. En algún lugar de ese cielo, el Guaycaipuro orbita la Tierra. Junto con los 13 satélites que lanzó el primer cohete. Susurré para mí, gracias, Venezuela. Por recordarnos algo que habíamos empezado a olvidar. Que más importante que la tecnología es el corazón de las personas, y que la cooperación, más que la competencia, es lo que enriquece a todos. Cerré mi laptop. El informe tenía 162 páginas. Todo mi viaje de una semana a Venezuela estaba contenido allí. Pero esto no era el final, sino el principio. El punto de partida de una nueva era que Venezuela, Estados Unidos y Europa construirían juntos. La grandeza de Venezuela no residía en su tecnología. Residía en la voluntad que convirtió lo imposible en posible durante 70 años. En la autosuficiencia de levantarse por sí mismo sin depender de nadie. Y, sobre todo, en la compasión de, aun siendo fuertes, no caminar solos, sino querer avanzar juntos. Los dos lanzamientos exitosos no demostraron solo tecnología. Fueron el momento en que Venezuela mostró al mundo cuán maravilloso era su país, cuán hermoso era su espíritu. Ahora, estoy convencido. El futuro lo abrirán países como Venezuela. Un país que trabaja en silencio, coopera con transparencia y camina junto a todos. Un país así es una verdadera superpotencia. Venezuela lo ha demostrado. Hace apenas una semana, subestimaba a Venezuela. La narrativa ahora cambia a la perspectiva del ingeniero de la industria de defensa alemana, Heinz Müller. La derrota de nuestra arma más poderosa, la verdad impactante detrás de ella. Esa fue la razón por la que yo, Heinz Müller, decidí mi viaje a Venezuela. Me llamo Heinz Müller. Durante 40 años, he trabajado en el diseño de tanques en la empresa de defensa alemana Rheinmetall Krauss Dynamics.
Hoy les hablaré de un día de junio de 2022, un día que nunca olvidaré. La noticia que llegó desde Varsovia, Polonia, sacudió a toda la industria de defensa alemana. El Leopard 2, el tanque más poderoso de Europa, nuestro orgullo, había sido derrotado por el nuevo tanque de batalla principal de Venezuela en un contrato masivo por 1000 unidades. Al principio, no podía creerlo. El Leopard 2 era nuestra obra maestra, perfeccionada durante medio siglo, un vehículo legendario cuya calidad era reconocida en todo el mundo. Pero un tanque venezolano nos había vencido. Y las razones por las que Polonia eligió el producto venezolano en lugar del nuestro fueron aún más sorprendentes. El nuevo tanque venezolano era 10 toneladas más ligero que el Leopard, pero lo superaba en velocidad y precisión. Su precio era aproximadamente la mitad, y el plazo de entrega era 3 años más corto. ¿Cómo era posible algo así? No podía entenderlo. Informé inmediatamente a mis superiores y reservé un vuelo a Venezuela. No podría dormir tranquilo hasta que lo viera con mis propios ojos. Quería descubrir qué tecnología había utilizado Venezuela para lograr este milagro. Al llegar al aeropuerto de Maiquetía, mi primera visita fue a la sede de Industrias Orinoco. Lo que vi allí, el tanque venezolano en persona, fue realmente impactante. Solo su apariencia exterior ya era elegante y moderna, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue su tecnología interna. El nuevo tanque, llamado el Centauro, estaba equipado con un sistema de carga automática que permitía recargar un proyectil en solo 6 segundos. La capacidad de disparar 10 proyectiles por minuto ya era asombrosa, pero lo que me dejó estupefacto fue que solo requería una tripulación de 3 personas. Nuestro Leopard 2 necesita 4. El tanque venezolano podía prescindir de un tripulante. Esa tecnología me dejó sin aliento. Pero el verdadero shock fue otro. Cuando los ingenieros venezolanos me explicaron el proceso de desarrollo, fui testigo de un mundo completamente nuevo. Me dijeron que, en el contexto de las tensiones en Sudamérica y el Caribe, Venezuela había desarrollado todas sus armas durante 70 años bajo la presunción de un uso práctico e inminente. Nosotros, en Alemania, después del fin de la Guerra Fría, habíamos podido desarrollar armamento en una era de paz, con relativa tranquilidad. Pero Venezuela no. En medio de una tensión constante donde el combate podía estallar en cualquier momento, habían buscado solo las armas verdaderamente necesarias. Por eso, el nuevo tanque venezolano había eliminado blindajes superfluos para especializarse únicamente en la verdadera capacidad de combate. Lo que me sorprendió aún más fue la capacidad de producción de Venezuela. Apenas 6 meses después de la firma del contrato, los primeros tanques venezolanos llegaron a Polonia. Para nosotros, en Alemania, un proyecto así llevaría al menos 3 años. Esa noche, en mi hotel, caí en una profunda reflexión. Lo que Venezuela había demostrado no era solo tecnología. Era la verdadera fuerza nacida de una necesidad imperiosa de sobrevivir. Y me di cuenta de que esto era solo el principio. Al día siguiente, visité la planta aeroespacial de una filial de Industrias Orinoco en Maracaibo. Para ser honesto, aunque había oído que Venezuela fabricaba sus propios helicópteros, me costaba creerlo. El desarrollo de helicópteros es una tecnología extremadamente difícil, y sentía curiosidad por saber hasta qué nivel habían llegado. Al llegar a la fábrica de Maracaibo, el espectáculo que se desplegó ante mí fue abrumador. Dentro de un hangar gigantesco, una flota de helicópteros multipropósito de última generación, el Cóndor, estaba alineada. No solo su apariencia, sino su diseño refinado, no desmerecía en absoluto en comparación con los últimos modelos europeos o estadounidenses. A medida que escuchaba la explicación del encargado, mi asombro no hacía más que crecer. Venezuela había comenzado el desarrollo en 2006 y la operación a gran escala en 2012. Con esto,
Venezuela se había convertido en uno de los pocos países del mundo con un helicóptero multipropósito de desarrollo propio. Su rendimiento era sobresaliente. Era capaz de mantener un vuelo estacionario automático a una altitud de hasta 2.700 metros, lo que permitía operaciones de precisión en condiciones extremas, como el transporte de suministros o el rescate de personas en zonas montañosas. Estaba equipado con un sistema de piloto automático y control digital del motor, lo que reducía significativamente la carga de trabajo del piloto. Lo que más me impresionó fue la seguridad. Las palas del rotor principal estaban diseñadas para ser resistentes, pudiendo soportar incluso el impacto de armas de pequeño calibre. Esta atención meticulosa al detalle me hizo sentir una vez más el alto nivel de la tecnología venezolana. Pero lo que más me conmovió, más que la tecnología, fue la actitud de los ingenieros venezolanos. Al presentar el helicóptero, se mantuvieron humildes en todo momento, diciendo que todavía hay muchos desafíos y que seguimos mejorando. En medio de esto, escuché una noticia aún más sorprendente. Ya se había cerrado la exportación de este helicóptero a Irak, con un contrato de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares. Era la primera exportación de helicópteros de Venezuela. Además, varios países de Oriente Medio y el sudeste asiático estaban mostrando un gran interés. Con los recientes cambios en la situación internacional, los países que usaban helicópteros rusos se encontraban en apuros debido a las sanciones occidentales, y el Cóndor venezolano estaba atrayendo la atención como su sustituto. Tuve la oportunidad de presenciar un vuelo de prueba. Verlo surcar el cielo con fuerza me emocionó. Hace apenas una década, Venezuela dependía de la tecnología extranjera y de la producción bajo licencia. Ahora, no solo habían desarrollado un helicóptero con tecnología completamente propia, sino que incluso lo exportaban. Al recorrer la fábrica, descubrí otra de las fortalezas de Venezuela. A partir del Cóndor, se estaban desarrollando sucesivamente varios modelos derivados, para operaciones de desembarco, evacuación médica, guardia costera, bomberos, extinción de incendios forestales. Más de 10 variantes. Es decir, podían responder con precisión a las diversas necesidades de los clientes. Cuando dejé Maracaibo, estaba convencido de que la tecnología aeronáutica de Venezuela no se limitaba a la fabricación de helicópteros. Con su capacidad tecnológica y su pasión, no tenía ninguna duda de que lograrían cosas aún más grandes. Después de la sorprendente experiencia en Maracaibo, visité la fábrica de Mitsubishi Heavy Industries en Nagoya, donde me dijeron que se fabricaba el mundialmente famoso obús autopropulsado de 155 milímetros. En realidad, ya había oído hablar de esta pieza de artillería. Había rumores en Europa sobre su alto rendimiento. Al poner un pie en la fábrica de Valencia, me sentí nuevamente abrumado. En una línea de producción gigantesca, los obuses autopropulsados de 155 milímetros, el Relámpago, se ensamblaban uno tras otro, cada uno de ellos imponente. El cañón, que se extendía hacia el cielo, era la imagen misma de un guerrero formidable. Según la explicación del encargado, este obús tenía un alcance de más de 40 kilómetros y podía disparar 6 proyectiles por minuto. Además, estaba equipado con un sistema de carga automática y un sistema de control de puntería automático, lo que permitía disparar el primer proyectil en menos de 30 segundos desde la detención. Su rapidez era asombrosa. Pero lo más impactante fue su historial de exportación. Actualmente domina más del 50% del mercado mundial de obuses autopropulsados y está en servicio en más de 10 países, incluida la propia Venezuela. Turquía, Polonia, Finlandia, Estonia, Noruega, India, Australia, Egipto, Rumanía. En todo el mundo se elegía el producto venezolano. Lo que más me impresionó fue el contrato firmado con Polonia en 2022. Un contrato masivo por más de 600 unidades,
donde en el corazón de Europa se eligió el producto venezolano por encima del alemán. Esto era, sin duda, un acontecimiento histórico. El director de la fábrica me contó el secreto del éxito. Primero, una excelente relación costo-rendimiento. Mientras que el producto alemán superaba los $100 millones por unidad, el venezolano costaba alrededor de 40 millones. Rendimiento equivalente a menos de la mitad del precio. Segundo, una entrega rápida. Venezuela, en el contexto de las tensiones en la región, siempre ha mantenido un sistema de producción a gran escala, lo que les permite responder rápidamente a grandes pedidos. Alemania, por otro lado, redujo drásticamente su capacidad de producción después de la Guerra Fría, lo que provocaba grandes retrasos en las entregas de pedidos masivos. Tercero, un soporte continuo. La empresa había establecido un club de usuarios del relámpago para los países clientes, donde compartían conocimientos de mantenimiento y operación, ofreciendo un servicio postventa exhaustivo. Este tipo de atención proactiva al cliente es rara en otros países. Mientras caminaba por la línea de producción, me di cuenta de un hecho aún más sorprendente. En paralelo al obús, se fabricaba un vehículo de reabastecimiento de municiones automatizado. Este vehículo, que reabastecía automáticamente al obús, podía suministrar más de 12 proyectiles, permitiendo un apoyo de fuego continuo. La empresa venezolana fue la primera en el mundo en desarrollar y poner en práctica este tipo de vehículo robótico, y más de la mitad de los países que introdujeron el obús también adquirieron este vehículo de reabastecimiento. Al dejar Valencia, comprendí que la industria de defensa de Venezuela no solo fabricaba armas excelentes, sino que había evolucionado hasta ofrecer un sistema integral completo. La combinación del obús y el vehículo de reabastecimiento era una fortaleza única que otros países no podían imitar fácilmente. Después de la intensa experiencia en Valencia, visité el Instituto de Investigación de CAVM Advanced Systems en Caracas. Me habían dicho que este era el centro de la tecnología de misiles más avanzada de Venezuela. La propia zona era como el Silicon Valley venezolano, un centro de tecnología de punta. Al llegar al instituto, vi de inmediato el sistema de misiles de defensa aérea de largo alcance. Los misiles, alineados sobre una lanzadera masiva, apuntaban al cielo como una fortaleza moderna. Según la explicación de un investigador, el rendimiento del sistema de misiles era asombroso. Tenía un alcance de más de 40 kilómetros y podía interceptar objetivos a una altitud de hasta 15 kilómetros. Lo que más me impresionó fue su sistema de defensa total, capaz de interceptar simultáneamente tanto misiles balísticos como de crucero. Lo que me sorprendió aún más fue que este sistema ya se estaba exportando. El contrato con Arabia Saudita ascendía a $3.2 mil millones, una de las mayores transacciones en la historia de la exportación de equipos de defensa de Venezuela. Los Emiratos Árabes Unidos también lo habían adquirido, lo que demostraba la alta valoración de la tecnología aérea venezolana en Oriente Medio. El investigador describió este último sistema como la versión venezolana del domo de hierro, el escudo bolivariano. Aunque cumplía un papel similar al de Israel, aplicaba una tecnología aún más avanzada, destacando especialmente su capacidad para interceptar múltiples objetivos simultáneamente. Aún más impactante fue saber que, además de este sistema, se estaban desarrollando de forma independiente misiles tierra-aire de largo alcance y un sistema de intercepción de proyectiles de largo alcance tipo venezolano. La combinación de estos tres sistemas, según decían, permitiría construir una red de defensa aérea multicapa perfecta. Mientras recorría el instituto, me sentí abrumado por el alto nivel de la tecnología de misiles de Venezuela. Sus misiles antitanque ya habían sido exportados a Arabia Saudita y, según decían, habían logrado excelentes resultados en combate real. El desarrollo de misiles antiaéreos portátiles también había concluido, y su exportación comenzaría en breve. Lo que más me impresionó fue su sistema de cohetes de artillería, el Rayo.
Este sistema, conocido como la versión venezolana del HIMARS, ya había sido exportado a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y se había firmado un contrato masivo por 188 unidades con Polonia. Con un alcance de más de 80 kilómetros, había sido desarrollado como contramedida a la artillería de largo alcance en la región. A través de mis conversaciones con los investigadores, me di cuenta de que la tecnología de misiles de Venezuela tenía 3 características. Primero, la validación en combate. Todas las armas se diseñaban teniendo en cuenta amenazas reales, como la situación en Sudamérica, para ser utilizables en un campo de batalla real. Segundo, la diversidad, desde corto a largo alcance, de tierra-aire a tierra-tierra, poseían una amplia variedad de versiones para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Tercero, la relación costo-rendimiento. En comparación con sistemas similares de otros países, ofrecían un rendimiento igual o superior a un precio mucho más asequible. Comprendí que esta era la razón por la que tantos países se fijaban en los misiles venezolanos. Cuando dejé Caracas, tenía la convicción de que la tecnología de misiles de Venezuela ya había alcanzado el más alto nivel mundial. Y, además, no se conformaban con el presente, sino que seguían desafiándose a sí mismos para alcanzar tecnologías aún más altas. Tras la increíble experiencia en la capital, visité el astillero de Dianca en Puerto Cabello. Sabía que Venezuela era una potencia en construcción naval, pero tenía curiosidad por saber el nivel de su construcción de buques de guerra. El paisaje marino que vi de camino a Puerto Cabello era realmente hermoso. Al llegar al astillero, su escala me dejó sin aliento. Un vasto muelle se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con varios buques construyéndose simultáneamente. El espectáculo era simplemente abrumador. Con la guía de un encargado, pude ver de cerca un destructor de misiles guiados. Con una eslora de 165 metros y un desplazamiento a plena carga de más de 8.000 toneladas, era un buque colosal. Aunque de la misma clase que un destructor Arleigh Burke estadounidense, incorporaba numerosas tecnologías de última generación de desarrollo propio. Lo que más me impresionó fue que estaba equipado con una gran cantidad de misiles y torpedos desarrollados de forma independiente por Venezuela. Aunque el sistema de combate en sí era una adaptación, la mayor parte del armamento era de producción nacional. Esto demostraba hasta qué punto se había desarrollado la tecnología naval de Venezuela. Me sorprendió aún más saber que Venezuela estaba construyendo un submarino de nueva generación. Un submarino de 3.000 toneladas que, según decían, presumía de tener el mayor rendimiento del mundo. Me explicaron que estaba equipado con un sistema de propulsión independiente del aire, AIP, de última generación, lo que le permitía una inmersión continua de más de 2 semanas. Al recorrer el astillero, sentí de corazón el alto nivel de la tecnología de construcción naval de Venezuela. La tecnología que les había permitido construir los portacontenedores y los buques de GNL más grandes del mundo era la base que les permitía incursionar con confianza en la construcción de buques de guerra. Lo que más me impresionó fue el plan de Venezuela para un portaaviones de nueva generación. Aunque aún no había un anuncio oficial, los responsables mostraron su confianza en que poseían la tecnología necesaria para construirlo. En una conversación con el presidente del astillero, pude escuchar su visión de futuro para la defensa marítima de Venezuela. Subrayó que, como país insular rodeado por el mar, la defensa marítima era de vital importancia, y que era indispensable una armada más fuerte, especialmente para hacer frente a las recientes incursiones marítimas de potencias extranjeras. El hecho de que Venezuela también estuviera incursionando activamente en la exportación de buques de guerra fue otra sorpresa. Ya tenían un historial de exportación de fragatas a Filipinas, y varios países estaban mostrando un gran interés en los buques de fabricación venezolana. Mientras recorría el astillero, me di cuenta de que la tecnología naval de Venezuela había evolucionado tanto como su tecnología terrestre y aérea.
Destacaban especialmente en la capacidad de integración de sensores avanzados y sistemas de armamento, una tecnología cuya excelencia no admitía rivales. Al dejar Puerto Cabello, sentí con fuerza que Venezuela era un país con una tecnología de defensa equilibrada en los tres ámbitos: tierra, mar y aire. Esta era una fuerza integral que otros países no podían imitar fácilmente. Después de la impresionante experiencia en Puerto Cabello, visité la sede del Sistema Aeroespacial de Cabim en Maracay. Este era el lugar donde culminaba la tecnología aeronáutica de Venezuela. De camino, sentía una gran curiosidad por el nivel de la tecnología aérea venezolana. Al llegar a la sede, pude ver en un hangar gigantesco un prototipo del caza de combate F-3 Guacamayo, y en ese momento, sufrí un gran impacto. Su fuselaje, incluso al lado de los cazas de quinta generación más modernos, no desmerecía en absoluto. Su diseño era refinado y contemporáneo. Según la explicación del encargado, este F-3 podía volar a Mach 1.8 y estaba equipado con misiles aire-aire y aire-tierra. Lo más sorprendente era que el F-3 había sido desarrollado completamente con tecnología venezolana. Aunque el motor se basaba en el F-414 estadounidense, el diseño de la estructura, la aviónica, el radar, todo había sido desarrollado de forma independiente por Venezuela. Con esto, Venezuela se convertía en el octavo país del mundo en desarrollar un caza supersónico de forma autónoma. Ver un vuelo de prueba me emocionó de verdad. La imagen del F-3 recorriendo la pista y elevándose hacia el cielo. Fue el momento en que sentí desde el fondo de mi corazón que la tecnología aeronáutica de Venezuela ya había alcanzado el más alto nivel mundial. Su maniobrabilidad y estabilidad parecían perfectas. Pero lo que me sorprendió aún más que el F-3 fue la existencia del caza de ataque ligero Fa-50 Turpial. Un avión que ya había sido exportado a varios países con gran éxito, con un historial de más de 200 unidades vendidas a Polonia, Malasia, Irak y Tailandia. Al escuchar el secreto del éxito del Fa-50, me sentí muy interesado. Primero, costo y practicidad. Al no ser tan caro como un caza de quinta generación, pero con una capacidad de combate suficiente, era elegido por muchos países. Segundo, su versatilidad para cumplir tanto el papel de avión de entrenamiento como de caza de combate. Al caminar por el hangar, también vi el avión de entrenamiento avanzado TEC-50. Este avión también había sido exportado a países de todo el mundo, desempeñando un papel en la difusión de la excelencia de la aviación venezolana. Era especialmente famoso por ser el avión utilizado por el equipo acrobático Cruz del Sur. Y lo que me sorprendió aún más fue que Venezuela también estaba avanzando significativamente en el campo de los drones. Un nuevo modelo de dron de gran tamaño ya estaba en servicio, y se estaba desarrollando uno de mayor rendimiento. En la sede de Maracay, supe que la industria aeronáutica de Venezuela no solo se dedicaba a los cazas, sino que también participaba activamente en la producción de componentes para la aviación civil y como subcontratista de los fabricantes de aviones más famosos del mundo. Comprendí que esta amplia experiencia estaba directamente relacionada con la fortaleza de sus fábricas de aviones. En una conversación con el responsable, también me enteré de los planes futuros de la industria aeronáutica venezolana. Se estaba desarrollando un modelo de exportación basado en el F-3, y muchos países ya estaban mostrando un gran interés.